bueno, habíamos visto los elementos internos del acto jurídico y falta ver el elemento externo, que es la manifestación de la voluntad. La manifestación de la voluntad es una declaración mediante la cual se exterioriza y puede consistir en dichos, hechos o en el silencio mismo. Los dichos pueden ser hablados o escritos. Los hechos son acciones del sujeto traducidas en gestos, por ejemplo, el levantar la mano en una subasta, el director de tránsito que hace seña o la policía caminera para detenerse. Y también el silencio es una manifestación de voluntad cuando el ordenamiento jurídico, la ley o las partes, digamos, le han dado un valor declarativo. Puede ser de positivo o puede ser negativo. Por ejemplo, cuando uno realiza una compra y dice el contrato que uno firma con la casa de comercio que si no hay un reclamo dentro de los 10 días de haber retirado el producto, se entiende que la persona se ha conformado, o sea, el silencio tiene un valor positivo. Pero también puede tener un valor negativo, es decir, por ejemplo, en un juicio, cuando una de las partes iniciada una demanda no contesta dentro del plazo al que ha sido compelido a contestar la demanda, se entiende que la persona es declarada rebelde. Vamos ahora, bueno, entonces sería que ya vimos las dos partes de los elementos de los actos jurídicos. En el power anterior, los elementos internos, la capacidad y la voluntariedad, y el elemento externo, la manifestación de la voluntad. Vamos a seguir ahora con los, en esta parte ahora vamos a ver en esa declaración de la voluntad, en la manifestación, las distintas formas de los actos jurídicos. Los actos jurídicos, vamos a ver las generalidades que puede ocurrir según el Código Civil y Comercial. En principio general hay libertad de formas. ¿Qué quiere decir? Que las partes pueden establecer cómo van a manifestar la voluntad. Esta libertad va a existir solamente si la ley no le asigna una forma. Es decir, si yo busco un tipo de acto jurídico, por ejemplo, anotar un nacimiento, el registro del estado civil de las personas ya tiene una forma, que es el acta de nacimiento. Entonces yo me tengo que regir por esa forma, que sería la forma impuesta. Si a mí no me dicen cómo realizar un contrato, el Código Civil y Comercial, un contrato, por ejemplo, de depósito, las partes tienen una libertad de forma. El depósito, ¿no es cierto?, es cuando una de las partes guarda en forma gratuita o onerosa una cosa, un objeto que pertenece a otra. Por ejemplo, el contrato de depósito que uno hace en la terminal cuando deja la valija por determinadas horas, ¿no es cierto? Lo mismo si yo estoy pensando en un contrato de traductor, de traducir un texto, cuando yo trabajo de manera particular, si no hay una forma de contratación de traductor, yo puedo establecer con la otra parte cómo lo voy a redactar. Y después tenemos el tema de la expresión escrita, que puede tener lugar en los instrumentos públicos, que son sí o sí la forma escrita, y los instrumentos particulares firmados y no firmados. Con respecto a los no firmados, se está refiriendo a los soportes magnéticos que utilizan varios organismos públicos, como puede ser en principio la AFIP, el ANSES, ¿no es cierto?, que se manejan directamente por soportes magnéticos digitales. Ahora vamos a diferenciar cuáles son los instrumentos privados y cuáles son los particulares no firmados. Los instrumentos,
los instrumentos particulares no firmados son los que dije recién, la categoría que abarca los impresos, los registros visuales, auditivos, los videos de cosas, de hecho, cualquiera fuera la forma, ¿no es cierto?, del registro de la palabra y la información. Videos practicados con cámaras, con celulares, lo mismo el tema auditivo, grabados de cualquier medio auditivo. Y los instrumentos privados son aquellos que se han puesto por la firma de las personas, ¿no es cierto? Ya sean las personas directamente o las firmas a ruedo, que se llama cuando una persona no puede firmar y la firma la otra persona. La firma tiene un valor relevante porque es la prueba de la autoría de que esa persona ha concertado el acto jurídico y puede consistir en el nombre y apellido del firmante o, como siempre decimos, en un garabato, en un signo, ¿no es cierto? Esta es la firma normal en papel escrito, pero debido a la situación de pandemia se ha exacerbado el tema del uso de la firma digital en virtud del aislamiento, ¿no es cierto? Esta firma digital tiene todo un sistema jurídico que la garantiza encriptada, que debe ser avalada por, digamos, profesionales tecnológicos en cuanto a la codificación y en cuanto a la autorización de que no puede ser copiada por nadie. Entonces, tenemos los instrumentos públicos, los instrumentos privados y los particulares no firmados. La diferencia ya hemos dicho nuevamente que los privados son los que se firman y los particulares no firmados son las grabaciones, videos, etc. Las ventajas que tienen, digamos, las formalidades, porque estamos viendo exclusivamente en esta clase el tema de la importancia de las formas. Bueno, las ventajas que tiene la forma, el que la ley ponga una forma determinada en determinados instrumentos jurídicos, es que obviamente aseguran la prueba del acto y también la facilitan. En cuanto a qué aseguran la prueba, en que si la ley establece una prueba determinada y las partes la cumplen, no puede haber, digamos, una declaración de falsedad a prima facie. También protegen contra la ligereza y la impremeditación en actos trascendentales como el matrimonio o realizar un testamento. La forma de un acto jurídico lo permite distinguir de los preparatorios, serían las negociaciones o la entrevista o todo lo que signifique el acuerdo de las partes o prestar el consentimiento. Muchas veces hay actos complejos, como por ejemplo la constitución de una sociedad anónima, no se hace de un día para el otro, requiere un montón de trámites, como ustedes habrán estudiado, un trámite en personería jurídica, luego en el registro público de comercio, hasta que el contrato queda habilitado, la sociedad, para funcionar. También las formalidades son propias para dar publicidad a los actos que se realizan, particularmente en cuanto a los registros, es decir, hay actos que están anotados en registros particulares, como hemos visto, el registro público de comercio, que anota todo lo que sea sociedades y sociedades civiles, las sociedades que habíamos visto en la unidad 4 que requieren la inscripción, ¿no es cierto?, registral, el registro automotor, el tema del registro inmobiliario, son todas cuestiones que hacen a que los terceros, cuando quieran adquirir un bien o saber sobre alguna constitución de sociedad, puedan pedir información registral mediante el pago de una minuta o de un acta que se hace. Esto se usa mucho cuando alguien se inscribe en la dirección de vivienda, que se le pide
una certificación negativa que no es propietario, bueno, para eso sirven los registros, ¿no es cierto? También desde el punto de vista fiscal facilitan la percepción de ciertos impuestos que actúan como agente de retención. Ustedes saben que en la administración pública, para cuando un proveedor le vende algo al Estado, se le debe descontar una parte del monto de la compra para ingresos brutos y eso depositarlo en la dirección de rentas. También, en cuanto a un empleador en un recibo de sueldo, debe depositar las retenciones para la jubilación y la obra social, o sea que la formalidad de un trabajador en blanco, como se llama, es que tiene una importancia fiscal y de previsión social también en cuanto al depósito para aporte jubilatorio. También aumenta la capacidad circulatoria de ciertos créditos, como el caso de los títulos al portador. En cuanto a los inconvenientes, por supuesto que las formalidades hacen menos rápidas o ágiles las transacciones en cuanto a que llevan, como dijimos, si es registral, lo que estoy por hacer, por supuesto, lleva un trámite y un costo. Esto también hace que tenga un costo. Ustedes saben que las escrituras tienen un alto precio, depende del acto que se realice, así también las tasas que signifiquen la inscripción de un automóvil o de una motocicleta son costosos, o sea, las formas hacen costosos, tienen este inconveniente, es incómodo porque requiere de mucha, digamos, gestión o trámites, y también es peligrosa porque si yo no realizo el trámite como está establecido en la forma que me dice el código o la ley específica, me puede anular el negocio jurídico. En cuanto a esto, traigo a colación el caso de cuando alguien compra un inmueble por boleto de compra-venta y no lo compra por escritura pública. El boleto de compra-venta no es la forma que el código me establece para la adquisición de la propiedad, pero es un instrumento que obliga a la parte a escriturar. Es decir, si la otra parte no me escritura, registralmente yo nunca soy propietario de lo que compre. Por eso hay que tener cuidado en cuanto uno compra vehículos, inmuebles, porque habiendo registro de estos bienes, hablábamos del error reconocible, la ley no ampara a aquellas personas que no han tenido los recaudos suficientes para no ser engañados. Entonces, el inconveniente de la forma, si bien es, digamos, un poco engorroso o incómodo, tiene la peligrosidad que si no se realiza el negocio jurídico, el acto de acuerdo a lo que establece el código, yo también puedo caer en la invalidez de ese acto. Ahora vemos el tema de la otra parte, que son los instrumentos privados. Bueno, los instrumentos privados son aquellos instrumentos que tienen la firma, digamos, tienen determinados requisitos, tiene la firma entre las partes, que está estableciendo a quién pertenece ese acto jurídico, y cuando alguno de los firmantes no supiera o no pudiera firmar, ustedes saben que se usa la impresión dígito pulgar mediante la presencia de dos testigos que deben suscribir el acto. El reconocimiento de la firma de un instrumento privado importa, digamos, la prueba, y si la persona no la reconoce aún siendo de ella, ustedes saben que existe la pericial caligráfica y por sentencia judicial se puede declarar que una firma pertenece a determinada persona. También la firma puede ser certificada por un escribano que ha dado fe que esto se pone mucho en los actos públicos de donde actúa la escribanía,
donde dice el escribano certifica que las firmas que antecede corresponde a las personas que ha tenido a su presencia. Los instrumentos privados, mientras existan raspaduras, enmiendas o entre líneas que se han salvado con la firma de las partes, valen. En cuyo caso el juez debe determinar, si no ha sido así, en qué parte, esencial o no, reduce la fuerza probatoria de ese instrumento que ha tenido este tipo de cuestiones que no son bien vistas, como raspaduras o enmiendas. La fecha cierta de los instrumentos, muchas veces cuando los particulares realizan un contrato no le ponen fecha, pero la ley establece que hay determinados hechos que certifican que la persona o las personas han firmado en determinado momento ese contrato. Con respecto a la correspondencia, ustedes saben que no se puede leer correspondencia privada sin el asentimiento de las partes, y tampoco los terceros pueden darle a la luz si el remitente ha declarado que la correspondencia es confidencial. Esto sucede muchas veces cuando alguien abre alguna carta dirigida a una persona particular y tiene cruzado en el sobre la palabra confidencial. En ese caso se estaría atentando contra el derecho del destinatario. El valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser ponderado por el juez de acuerdo a las circunstancias, ¿no es cierto? Entre los usos del lugar, las relaciones precedentes, la confiabilidad de los soportes utilizados, la congruencia entre lo que sucedió y lo narrado. Entonces, los instrumentos privados son aquellos realizados por las partes que la ley, como dijimos en las nociones generales, le permite libertad de formas, y la única inconveniente que tienen a veces es el tema de al haber sido realizado por las partes omiten la fecha o las partes desconocen las firmas, que eso es las bondades que tienen los instrumentos públicos que vamos a ver en el próximo PowerPoint.